Amiga, Hey, amiga, ya se me subió la cámara. logré mi café. ¡Yay! Ahora sí, la cafeína. Bueno, pues hoy vamos a platicarles de los trabajos que tenemos viejitos. ¿Qué nos vas a enseñar, Olio, hoy? ¿O qué? Pues es que como encontré Tu, tu bonche. ajá, dice mi caja, pero no está en una caja, no es una bolsa, es un emboltijamiento. Que ya me di cuenta que están muy mal guardados así, porque se estropean. ¿Te lo enseño de una vez? ¿Sí? Oh. ¿Sí? Entonces hice esta obra. Hice un ángel. ¡Ay, sí me acuerdo de ¿Te ese! acuerdas? Sí, sí me lo enseñaste hace... Amiga, te lo enseñé Sí. en 1999. Sí, era cuando yo creo que ya íbamos a empezar los cursitos de pintura, al que Pues hicimos con yo Mario creo. Parra. Oye, ese está bien padre, ¿eh? Pues fíjate que ahora que lo vi, sí me gustó. O Está sea, muy modernísimo, amiga. como que sí me gustan mis cuadros viejitos, pero mira, lo que te digo de que no están, yo creo, bien guardados. Ok. ¿Y Porque qué se... es papel? ¿Es sobre papel? Pues, ¿qué será, Valeria? Sí, Sí, ajá, es pero papel para tela. óleo. Oh, que es como papel canvas, ¿no? Sí, pero no sé cómo se llama en español, porque somos fronterizas. Entonces hice según yo, es un ángel. Y dije, nada más quiero usar dos colores. Los artistas seguro solo pueden pintar con uno, entonces dije, voy a usar dos. Entonces, pues según yo, este era mi arte. Acércalo un poquito más a la cara. Está del terror, Valeria. No, es que, ¿sabes qué? Me gusta un chorro porque es como op art. Ándale. O sea, las mismas manchas y los mismos trazos te dan así como que, a ver, o sea, si tiene ojos, no tiene ojos, o sea, eso está padre. Pues yo me imagino que alguien se los arrancó él al ver la humanidad en 1999, porque no le veo claramente el ojo, ¿no? Lo que sí veo que me gusta un chorro, y que es lo que hablábamos la vez pasada de que quiero otra vez, es el empaste y las texturas. O sea, como que no me importaba si quedaba el lienzo aparente o si quedaba el chunk de pintura. O sea, ve cómo se ve ahí Sí. el óleo. Y todo lo hice con espátula Ajá. y También esa rayadura con la espátula. no me acuerdo si la hice con la espátula esta o con la parte de atrás del pincel, Mm. ¿sabes? Sí, sí, yo también lo uso para eso. Ajá, para la rayonedera, porque sí me parece que está como muy delgadito para que lo hubiera podido hacer con espátula en aquellos entonces. Pero, o sea, lo vi hoy y dije, qué felicidad el empaste, ve los chunks de óleo que tiene. Sí. Oye, y qué felicidad que tengas esos trabajos, la verdad. Sí me está dando, Valeria, no, no sabía que me iba a dar ese gusto. Sí, Y sí, pues bueno, está fregón. en la era de Moreno. 1999. Pero me encanta la textura, me encanta. Aparte, hay algo que a mí me gusta mucho, que es como, todo es buen vibroso y lindo y así, pero tiene como algo de arquetito. Sí. Pero No, así es que soy no, yo. no, hoy estamos bien sintonizados, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ahorita me enseñas. Oye, y ¿lo cubres con un barniz al final o no tiene nada? Es el puro óleo. No, no, Valeria, es mi segundo óleo en la vida, no tiene nada. Ahorita que los vi, dije, no, necesito hacerles algo. Me imagino que les podré poner algún barniz porque Sí, para que no se te empiece a estropear como ahí. Ajá. pero me encanta, o sea, me encanta verlo y decir, como siempre ha tenido mi sello, mi sabor, las cosas que hago, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? Cómo el arte habla a través de ti, a través de tus filtros o de tu personalidad o de lo que sea que creas que seas. Pero la darketez. Sí, sí. La verdad que no tiene tanto significado así súper profundo, Ujú. más que, pues eso, como que siempre estuve obsesionada un poco con los ángeles y con lo espiritual. Y, y en este cuadro en particular, pues yo lo quería hacer diferente, según yo, ¿no? Como, no lo voy a hacer con pincel, porque Sí. quiero y porque puedo. ¿Esta es la primera vez que utilizabas espátula?
Es la primera vez que utilizo la espátula ahí. Ajá. Esta es la obra, me gusta, me encantó encontrarla y me recuerda una vez más en esta temporada por qué me gusta tanto el óleo y por qué me gusta tanto la pintura, por el gordo, el olor, la textura, como todo lo que se puede guardar en una pincelada, de cuenta. ¿Y Entonces, tiene título ese cuadro? pues creo que no. No. ¡Ay, sí, Valeria! Ay, a ver, ¿cómo se llama? Quiero ¿Quién saber. sabe? ¿Eh? No sé qué dice. O Mira, sea, tiene un título, pero no se entiende, ¿o cómo? pues es que ya está muy viejito, Valeria. Mira, Descífrale. intercambio creo que dice, Intercambio. pero no tiene sentido, ¿no? Me emociona un chorro ver tus pinturas viejitas porque digo, qué padre, o sea, a mí me gustaría haber conservado las mías. Claro, ahí andan en las casas Sí. de mis hermanas y eso, pero pues como no estamos en la misma ciudad, digo, me gustaría tenerlas yo aquí. Amiga, Así nunca. que, amiga, tesoro, por Sí, favor. Valeria Alejandra. Yo, fíjate, te digo, no, estamos súper conectadísimas. Yo también traje mis trabajos del mal. ¿También? Traje una serie que hice, mira, la hice en el 2009. 10 años o cuántos. Me acuerdo de esos, Valeria. O sea, el horror va. En ese entonces, la verdad, yo no sé qué estaba pensando. Ese me encanta. Mira, creo que fue cuando me empecé a meter un poquito más con, ya cuando estaba con todo lo de los selfies, ¿no? Entonces es un selfie, Claro. por si no lo habían notado. No, sí se nota. Y bueno, obviamente yo era cuando daba clases, ¿verdad? De arte a niños. Pues el terror, ¿verdad? Pero no nada que yo nunca mostré en realidad mis trabajos, pero yo a lo que iba a enseñarles arte y bla, bla, bla. Ah. Pero yo aparte mis cosas terroríficas, ¿verdad? Oye, niños, bienvenidos a la clase. Esta es una calavera que está saliendo de mi cabeza. Sí, no, esta es una serie que se llama Karma Killer, que es una canción de Robbie Williams y fue lo primero que se me ocurrió, ¿verdad? Y bueno, este se llama The Queen of Death. Y lo más chistoso es que no lo van a creer, pero estos recortes mortales, ¿de dónde creen que salieron? Hijo, Valeria, no sé. ¿De dónde? Pues salieron de libros de primaria de la SEP. No, si yo venía bien influenciada, yo no era la influencia para mis alumnos, ellos eran, toda la escuela era la influencia. Entonces, estos recortitos mortales son de los libros de la SEP. Creo que eran para sexto año o probablemente secundaria. Es que como yo daba de kinder a prepa, pues quién sabe, no me acuerdo. Pero bueno, era tinta, todo está hecho en tinta. Amiga, me encanta, me acuerdo perfecto. También. Y bueno, pues este es el recorte, ¿verdad? El recorte de la calaverita, arriba de la cabeza. Y pues ahí está el año, 18 de diciembre del 2009. Ve, la mano, claro que... No, Valeria, en el hoyo. No, y más la cara, ve, o sea... Este se llama Let's Do It, ¿ok? ¿Cómo? Let's Do It. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Pero... Amiga. Y me da risa los cuadritos, ¿verdad? Yo creo como que ya quería acabar la blusa y nomás se los garabateé. ¿Con qué le relleno? Sí, ¿con qué le relleno? Y pues no, nada de color, también en blanco y negro. Amiga, igual es hoy, qué bárbara. Sí, en serio. Y dije, ay, Chani va a salir con sus obras así, el significado acá. Bien, el rainbow. Sí, romanticismo, acá con espiritualización y todo, ¿no? Ándale, nos fuimos las dos bien dark. Me acuerdo perfecto cuando hiciste la del sombrerito. La otra no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo en mi vida anterior haber visto esa y decir, ¿cómo le hace Valeria para dibujar tan padre? Híjole, no, ¿sabes qué? Lo más raro es que cuando dibujaba así de este tipo de cositas, mucha gente, o sea, así como que, me acuerdo que tenía yo el blog, en Blogger, y todos los seguidores, o sea, me dejaban muchos comentarios de que qué padre dibujas y que los dibujos, y ahorita que los veo digo, ¿cómo? O sea,
¿En serio? Esto ya es algo que totalmente opuesto a mí, ¿verdad? Ya no es un tipo de trabajo que yo haría, pero, pero está padre, o sea, y fíjate, en ese entonces pues yo no era ni dark, ni me gustaban las calaveritas tampoco. Simplemente pues fue el momento, o sea, ¿Ves? Es que es lo que decimos. sí, Pasa por ti, o sea, la información llega. qué cosas. ¡Qué pirata! Pero sí, fíjate, andábamos muy, muy darquetas en esos tiempos. Está bien padre ver eso, ¿no? Porque, ay, lo que siempre hablamos, como el arte, cómo cuenta una historia del artista, ¿no? No nada más es la técnica o no nada más el dibujito o lo que pones, ¿no? Y lo que decíamos de que está un poco difícil separar el arte del autor, del artista, ¿no? Y entonces ahí se ve cómo, pues, nuestra vida también se ve plasmada ahí. Sí. Aunque uno no entienda por qué hace un ángel sin ojos o una calavera saliendo de tu cabeza en un barquito de papel. Sí. O sea, en su momento sí tenía sentido para nosotras hacerlo, ¿no? Entonces me gusta ver como, imagínate cuando seamos así ultramillonarias, famosísimas, chingonas en museos súper acá y vivas para disfrutar nuestros millones, obviamente. Como llegar y ver toda la colección, como el proceso, el cambio, decir, no manches, mi vida está puesta ahí también. Sí, no, y luego, sobre todo, ver todo lo que has evolucionado independientemente, artísticamente, ¿Oh? sino espiritualmente, ¿no? O sea, cómo tus creencias cambian también, Uh-huh. a qué magnitudes, ¿no? Uh-huh. Yo estaba pensando y dije, qué padre ver como la evolución técnica que uno tiene, ¿no? Como antes hacías la mano esa cholenca que hiciste y ahora haces unas manos fregonas, ¿no? O como ahora sí incluyen ojos mis otras pinturas. O sea, aparte de evolución técnica, es evolución psicológica, espiritual. Y bueno, sobre todo que puedes estar consciente de esa evolución Uh-huh. sin dejar de practicar, ¿no? Porque es cuando puedes comparar. Uh-huh. Y de verdad me hace fascinante el tema de la inocencia, Valeria, porque, pues claro, pasa el tiempo y vamos aprendiendo cosas, ¿no? Gracias a Dios o a los ángeles sin ojos o a quien sea, ¿no? Como vamos aprendiendo. Y sabes de más técnica y sabes de más estilo y sabes de colores y de materiales y sabes y acumulas información y la usas y haces cosas fregonas y ya. Pero al abrir esto, yo digo, ¿cómo sin saber de empastes, de texturas, de materiales, de herramientas, o sea, cómo naturalmente sale algo? Entonces, ahora que abro esta caja, digo, necesito regresar, o sea, ya aprendí cosas que me sirven todavía, que me van a servir y que voy a seguir aprendiendo, pero como recordar un poco la esencia de lo que me enamoró en un principitito de la pintura, ¿no? Y ahorita sigues haciendo óleo, Sí. ¿verdad? Entonces, la vez pasada yo les mostré trabajo con tinta china y ahora pues con la tinta de bolígrafo, ¿no? De una pluma común y corriente. Qué Sin increíble. embargo, pues hemos evolucionado, ¿verdad? Tú del óleo también te has ido a la acuarela. Muchísimo la acuarela. Uh-huh. Y yo ya no manejo tanto tinta, pero he explorado otras técnicas también, ¿verdad? Acuarela, acrílico, óleo. Tú eres muy buena con los acrílicos, súper buena con los acrílicos. Gracias, amiga. Uh-huh. Sí, nomás. Entonces sí está padre, por ejemplo, ver ese tipo de evolución, ¿no? De que a pesar de que sigues trabajando la misma técnica, hay cosas con las que te sigues identificando técnicamente, pero obviamente sigues aprendiendo y te das cuenta así de como que, wow, o sea, en ese entonces todas las limitantes que tenía y ahora todas las gamas de materiales, ¿no? O de técnicas que puedes aplicar Uh-huh. en un trabajo. Entonces, eso está padrísimo también. Ay, sí. Y ¿sabes qué va a estar bien padre cuando pasen los años y el trabajo de ahorita? Ajá. Digamos, ¿te acuerdas cuando? Amiga, en holograma vamos a estar platicando, yo no sé por Sí, en microchip. qué microchip. Sí, porque estas obras que estamos haciendo ahorita, pues, se van a ver, pues, obviamente diferentes, ¿no? A lo que estemos haciendo en este momento. Sí, ahorita lo que consideramos así como que, wow, mi mejor trabajo en unos años más no va a ser como que el mejor. Y no porque no tenga una buena técnica antes, quiere decir que no es una buena pieza de arte.
Y eso también se me explota el cerebro, ¿no? Como, pero ya sabemos que es la pregunta de los 64 millones, ¿no? ¿Qué es arte? Pero, Sí, yo creo que la técnica siempre va a ser técnica y la diferencia está en cómo la uses, ¿no? O sea, a mí no me parece que si hay buena técnica o mala técnica. La técnica ahí está y es óleo. Como la uses, no creo que digas, ah, no, ella usó mala técnica del óleo. O sea, ¿dónde dice ¿no? cómo se usa? Para No. empezar, ¿no? Bueno, porque a través del tiempo la gente se ha tomado el derecho de decir que sí es arte y que no es arte y cómo se Que usan si las... usas espátula, Ajá. no es tan artístico. Pues Dice sí. pincel número 8. Ajá, si no es con el 8, no, Sí, no. corrí, ¿no? Hay mucha gente que pregunta, ay, ¿cómo te inspiras? Pero en realidad no hay una Sepa. forma, o sea, No. a veces puede ser por un sueño o a veces hasta en la depresión. O sea, es que la inspiración en realidad no es que llegue, siempre está ahí, nada más que tú te tienes que activar y decir, ok, Chop, voy a chop. hacerlo. Ajá, chop, 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 chop. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y Claro, ¿verdad? Si vas a un lugar que está hermoso, si oyes una música, eso pues mm, es el plus, ¿no? O sea, lo que dices, de aquí me agarro y saco algo. ujú, Pero la inspiración siempre, yo creo que siempre está. sí, Ah, pues sí. qué cool. Me gustó, me gusta que las dos, otra vez por azares del destino, vamos a llamarle, Sí. coincidimos en los colores, en la energía del cuadro. Qué pirata, Valeria. Y Sí, aparte, tiempos muy diferentes. Este es 1999. sí, y este es 2009, 2000. pero terminamos con el 9. Amiga, obviamente terminando este live, vamos a empezar a sacar números y qué significa. Sí, a sacar todas las coincidencias. Sí. Y de que ya ves, por eso. Sí, Me da mucho gusto saber que desde, ¿a poco nos conocemos desde 1999? desde antes, como Antes, 97, 98 yo creo, ¿no? Valeria, ¿nos conocemos desde hace tanto tiempo? Pues tenemos simplemente como 8 años sin vernos. Para empezar, O sea, es un chorro. no manches.